Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de máquinas eléctricas. Hoy vamos con el problema 5 de máquinas de corriente continua. El enunciado de este ejercicio dice lo siguiente: tenemos un motor de corriente continua de excitación derivación de una potencia de 10 kilovatios, una tensión de 220 voltios y que gira a una velocidad nominal de 1500 revoluciones por minuto. Sabemos que la resistencia del devanado inductor son 240 ohmios y la resistencia total del inducido son 0,2 ohmios. En esta resistencia del inducido de 0,2 ohmios incluimos tanto los contactos de las escobillas como el colector del gas. Las pérdidas mecánicas y en el hierro son de 370 vatios. Nos piden calcular la resistencia a conectar en serie con el inducido para que la corriente absorbida en el arranque sea inferior a 1,5 veces la corriente absorbida en régimen nominal. Es decir, tenemos que colocar una resistencia en serie con el inducido para limitar la corriente absorbida durante el arranque. Entonces, el circuito equivalente que tenemos para nuestra máquina de corriente continua trabajando con motor es el siguiente. Tenemos una determinada tensión en bornes de la máquina. Esta máquina absorbe una corriente, parte de esta corriente se va al devanado de excitación como corriente de excitación y la otra parte se va al devanado inducido, la corriente del inducido. Aquí tenemos una fuerza electromotriz E, aquí la caída de tensión en la resistencia del inducido, la caída de tensión en las escobillas y aquí tenemos la resistencia en serie con el inducido que hay que calcular para limitar la corriente absorbida durante el arranque, que es muy importante para los motores eléctricos. Aquí simplemente hacemos un resumen de los datos: una tensión de 220 voltios, una potencia útil de 10 kilovatios, una velocidad de 1500 rpm, la resistencia del inducido más la caída de tensión en las escobillas es de 0,2 ohmios, es decir, estos dos son 0,2 ohmios, la resistencia de excitación es de 240 ohmios, las pérdidas mecánicas más las del hierro son 370 vatios y la corriente absorbida máxima en el arranque es de 1,5 veces la corriente nominal. Sabemos que Supn, la fuerza electromotriz de la máquina, es la tensión en bornas menos la caída de tensión que tenemos en la resistencia del inducido por la corriente del inducido, menos la caída de tensión en las escobillas, la cual la consideramos nula porque está considerada ya en la resistencia del inducido. Por tanto, son 220 voltios que está conectada a la máquina, menos 0,2 por la corriente del inducido nominal. Desconocemos la corriente de inducción nominal, que la podemos despejar del balance de potencias. Sabemos que la potencia eléctrica, que es la absorbida, es tensión por corriente, los 220 voltios por la corriente absorbida. A esto hay que descontarle las pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el cobre se corresponden a las del devanado inducido y las del devanado de excitación. Una vez quitamos las pérdidas del cobre, tenemos la potencia eléctrica del inducido. Si quitamos esto, las pérdidas por giro, obtenemos la potencia útil nominal. La potencia mínima es E por IN, que es igual a 1220 menos 0,2 por la corriente inducida nominal por la corriente inducida nominal, que son 10.370 vatios. Esto nos acaba quedando una ecuación de segundo orden. Por tanto, de aquí simplemente despejamos esta ecuación de segundo orden, cuya incógnita es la corriente del inducido nominal, que obtenemos dos valores. La de 1050 amperios, pero este valor de corriente es enorme, por tanto descartamos este valor por sentido común y nos quedamos con la corriente del inducido de 50 amperios, que no son 50 amperios, pero son 49,35 amperios. Entonces sabemos que la potencia mínima es la potencia útil más la potencia de giro, es decir, estamos haciendo lo contrario. La potencia mínima es esto más esto. Simplemente estamos interpretando el balance de potencias. Por tanto, 10.000 más 370 es la potencia mínima, que son 10.370 vatios. La corriente de excitación nominal es la tensión en bornas entre la resistencia de excitación, es decir, 220 voltios entre 240 ohmios, que nos da una corriente de excitación nominal de 0,917 amperios, es decir, casi 1 amperio. La corriente nominal, la que absorbe, es la parte que se va por el inducido y la parte que se va por la excitación, es decir, 0,917 más la corriente del inducido, que nos da 50,26 amperios. La corriente absorbida máxima es 1,5 por la corriente nominal, puesto que la corriente nominal la acabamos de calcular ahora, que son 50 amperios, pues la corriente de arranque máximo es 1,5 veces los 50 amperios, que son 75 amperios. Por tanto, lo que tenemos que hacer es imponer la condición de corriente máxima de arranque para despejar el valor de la resistencia. Por tanto, puesto que la corriente máxima de arranque ha de ser inferior a 75 amperios, por tanto, la corriente máxima de arranque ha de ser inferior a la tensión entre la resistencia del inducido más la resistencia R que ponemos en serie con el inducido. Por tanto, R ha de ser mayor que la tensión entre la corriente máxima de arranque menos la resistencia del inducido, que nos indica que tenemos que colocar una resistencia como mínimo de un valor de 2,72 ohmios. Y con esto hemos terminado el ejercicio. Hasta luego.